a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay! ¡Qué terribles! 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Cuando la guerra lo mataron a Federico, no quiero, mataron también a mi padre, que era bastante mayor que él, pero se llevaron 2 días. No quiero acordarme de eso, no quiero. Le gustaba mucho, pues, una sevillana que tocaba él en él, y le gustaba mucho cantar las sevillanas, y decía, y es que no puedo cantar, manojito de claveles, que me la dio un sevillano, por la mañana temprano. Ay, qué bonito, y ahí que bien huelen. Madre, llevemos al puente a ver los picapedreros que están picando la piedra, Bueno, ahí estamos, el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, municipio granadino. Hace 122 años nacía Federico del Sagrado Corazón de Jesús Lorca, poeta, dramaturgo, prosista, figura emblemática de la literatura española del siglo XX, figura emblemática de todas, todos, todes a nivel mundial. En el día de hoy, una fecha tan especial como es esta, donde estamos recordando el nacimiento de una figura tan preponderante y tan importante para la cultura, nosotros, nosotras, nosotres deberíamos estar arrancando la 4ª edición del ciclo lorquiano en espacio Tole Tole Teatro. Es un ciclo que arrancó en el año 2017 y de manera consecutiva, durante 3 ediciones, estuvimos abriéndole la puerta a un montón de personas que aman la figura de Federico García Lorca. Lo estuvimos celebrando a través de mesas de reflexión, obras de teatro, espectáculos musicales, lecturas, y la verdad que es un espacio hermoso. Nos encantaría estar hoy pudiendo dar sala, que comience nuevamente el ciclo. No es posible, por lo cual decidimos armar un panel virtual con amigues, y bueno,
Es así que invitamos a 3 personas que en lo personal admiro muchísimo y voy a presentarlas y agradecerles a Rodrigo, a Clelia y a Mónica. Muchas gracias por sumarse a este espacio para conversar un ratito. Y los voy a presentar. Voy a leer porque no quiero que se me pase nada de las cosas lindas que tengo acá escritas. Bueno, Rodrigo Marcó del Pon es dramaturgo, actor y director de teatro, y es desde hace mucho tiempo, como pone acá, un ferviente apasionado y admirador de la figura de Federico García Lorca. Entre las obras que dirigió, basadas en los textos de Federico y la biografía personal de este artista, se encuentran Federico, La noche no quiere venir, que estrenó en el año 2008 en Ushuaia, Requiem para Lorca, estrenada en Belgrado en el 2014, y Cartas de un poeta, retrato íntimo de Federico García Lorca, que es un espectáculo que estrenó en Bruselas en el año 2016, y en el año 2017 se acercó a Espacio Tole Tole con María Marta Guitart, a la cual le mandamos un beso muy grande, y junto a Gonzalo Pérez, y quien les habla, empezamos a organizar el ciclo lorquiano. Vamos a presentarla a Clelia, que es profesora de Filosofía y Psicología, recibida en la UBA. Clelia es poeta y cuentista, tengo un par de libros que me regaló. Bueno, ella desde su adolescencia empezó a relacionarse con la figura de Federico García Lorca. Ahora nos va a contar cómo fue ese comienzo ahí en La Boca, ¿no? Cuando participó de La Zapatera Prodigiosa. Es investigadora de la obra. Actualmente lleva adelante una performance musical, teatral, que se llama Voces Lorquianas, y ha fundado el Círculo de Estudios Lorquianos, que se llama De Otro Modo, que bueno, funciona acá en Buenos Aires, que nos va a contar también Cleia un poco, y bueno, participa también activamente del ciclo lorquiano desde la primera edición, es una amiga de la casa, así que bueno, siempre es lindo tenerla a Cleia con todas las propuestas que ha venido trayendo al ciclo. Y por último, Mónica Barbieri. Mónica está en Córdoba, es bailarina, es actriz, es coreógrafa. Mónica tiene un gran recorrido, bueno, ha trabajado no solamente en nuestro país, sino que también ha viajado por España, en Suecia, en México, en Estados Unidos. Fue profesora titular de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Provincial de Córdoba. Ahora sí, hechas las presentaciones, necesitaba tomarme ese tiempo para ahí contar un poco de sus recorridos. Bueno, preguntarles cómo están. No sé quién quiere empezar, cómo van llevando esta pandemia inusual. A ver, ¿quién quiere empezar? Cleia. A ver si nos habilitamos ahí el sonido. Habilitalo, Cleia, el sonido. Bueno, estamos ahí. No te estás pudiendo habilitar el sonido, Cleia. Ahí está, ahí perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, llevando? Les contaba que lorqueando en lo posible. Teníamos unas cuantas funciones preparadas con voces lorquianas, entre ellas lo del Tole Tole, que hubiese sido hoy a las 19 horas, si no recuerdo mal, que íbamos a hacer, yo iba a dar una charla sobre Eros y Tánatos en el universo lorquiano, con la colaboración de 2 actrices de nuestro grupo. Bueno, ha quedado todo pendiente, así que escribiendo, estudiando siempre la vida de Lorca y alimentando las páginas que tenemos en las redes,
y armando un proyectito con Rodrigo, que no sé si lo vamos a contar o no, pero estamos cocinando algo juntos. Qué bueno, qué bueno. Moni, ¿cómo la va llevando? Esta Está instancia, silenciada, ahí va. ¿ahora? Ahora, perfecto. Sí, bueno, te decía que me ha dado una gran ilusión que el armado de esta mesa y la posibilidad de reunirnos y de homenajear a Lorca. Ayer justo he participado en un programa de radio, de una radio de las Sierras de Córdoba, a donde mandé un poema, un fragmento de La sangre derramada, recordando la figura de Lorca. Así que desde ayer estoy muy imbuida de todo este espíritu lorquiano y muy emocionada del video que acaban de pasar. Así que bueno, en eso estoy. Creo que se ha enriquecido este momento de confinamiento gracias a la amplitud del mundo lorquiano. Qué bueno. Rodri. Sí, yo también, en plena pandemia, acá con varios proyectos lorquianos justamente, con mis dos amigas que están acá en la charla, Clelia y Mónica. Entonces, cada día, una vez por semana con Clelia y otra vez por semana con Mónica, estamos trabajando sobre dos nuevos espectáculos. Uno sobre cartas con Clelia y otro sobre los muñecos con Mónica. Y eso la verdad que me da mucha felicidad en estos momentos de confinamiento, de que es tan difícil, ¿no? De estar encerrados, ¿no? De tener proyectos por un lado y que tengan que ver con Lorca, me da mucha felicidad. Y pensábamos con las dos que en la gran vigencia del pensamiento lorquiano, ¿no? Y de todo lo que él propuso, no sé, pensando en temas como el poeta de Nueva York, cosas que ahora se están viviendo de manera bastante fuerte, ¿no? Y que él de alguna manera las visualizó antes, ¿no? Así que bueno, encontrarse con esa poesía, con esos textos, con esa maravilla, ayuda a soportar la pandemia. Bien. Bueno, quería preguntarles a los tres, en su mitología personal, cuándo aparece la figura de Federico y si fue un enamoramiento instantáneo a primera vista o fueron construyendo esa pasión que hoy constituye un poco el disparador por el cual estamos acá recordando la figura del poeta Federico García Lorca. ¿Seguimos el mismo orden? ¿Querés que hable yo? Dale, me encanta. Dale. Bueno, en mí comienza desde la niñez. Mis padres eran socialistas, así que en su momento habían seguido con mucho interés y dolor las vicisitudes de la Guerra Civil Española y hablaban de Federico García Lorca. Y a mi casa venían gente que estaba refugiada, republicanos refugiados, y recitaban Lorca. Así que lo escuché desde chica. Me acuerdo que me fascinaban las imágenes, aunque por ahí no terminaba de entenderlo, sobre todo las del romancero gitano. Y después ya en la primera adolescencia me enganché mucho con toda su literatura y estudié teatro con la legendaria Hedy Krila. Era una austríaca que trajo el método Stanislavski a Argentina, que era fanática de Lorca, que nos hacía permanentemente ensayar cosas de él, y como vos mencionabas, a los 16 años tuve la alegría inesperada de trabajar en el Teatro Caminito de la Boca, primero en una obra de Molière y después en La Zapatera Prodigiosa. Es un recuerdo inolvidable. Y así seguimos, ¿viste? Por más que hice dos carreras universitarias, que tienen que ver más con, como dirían los griegos, con el logos que con el mito, la pasión lorquiana estuvo siempre. Bien. Moni, ¿cómo llega Lorca a tu vida? Yo cuando era chica tuve la suerte de que mi madre me mandara a estudiar danza y declamación, que después tuvo como una mirada medio despectiva por la cosa retórica que tenía, pero la profesora que yo tenía era una divina que nos hacía expresar con el cuerpo la palabra, unir la palabra con el cuerpo. Y con ella yo aprendí algunos poemas de Lorca. Ella fue desde chica también parecida a Clelia desde niña.
Y después seguí con Lorca porque siempre las imágenes fueron muy pregnantes y muy poderosas, muy movilizadoras. Eso es lo que más me impactó de Lorca. Y montamos un espectáculo. Yo comencé a hacer un espectáculo sobre textos de Lorca, pero tuve que irme exiliada después del golpe el golpe del 76. Me fui a España, allí trabajé, después me fui a vivir al África, seguí mi derrotero, y cuando regresé con Beatriz Amabile, que era la directora con la que yo había comenzado a hacer este trabajo, lo terminamos. Y es ahí donde conocí a Rodrigo, que fue el asistente de dirección. Rodrigo había sido alumnito mío cuando tenía 6 o 7 años en los talleres de iniciación de las artes que yo daba en un museo en México, el Museo Carrillo Gil, y desde ahí lo conocí. Y luego nos encontramos cuando le pedí que fuera el asistente de dirección, porque Beatriz, coreógrafa de esta obra, que se llamó Por el cielo va la luna, vivía en Buenos Aires, y desde allí entroncamos nuestra pasión lorquiana. Y bueno, y después seguimos trabajando hasta que, bueno, el año pasado ya presentamos un trabajo sobre Don Cristóbal, y este año hemos seguido armando una ampliación de este trabajo que pensábamos estrenar en el hermoso sitio de ustedes de Tole Tole. Y ahí estamos. Ahí estamos, esperando. Y en tu caso, Rodri, ¿cómo aparece? Fue en la adolescencia. Un poco ahí aparece, ¿no? Como Moni sí, también. Totalmente, sí, sí. Primero, en la adolescencia, la profesora de literatura nos hizo leer Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, y me encantó tanto. Yo tenía 15 años, entonces me grababa, ponía una luz azul con una camisa blanca, no sé si había visto algo de Halcón, y me grababa filmando a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, y no sé, me emocionaba, y grababa eso a los 15 años. Y después, bueno, con Mónica hicimos ese trabajo, que fue hermoso, y con Beatriz Amabile, y ahí conocí otros textos de él, el retablillo de Don Cristóbal, que hacía Mónica también, en algunos poemas, las gacelas, y era tan maravilloso ese mundo, realmente increíble. Y ahora, bueno, después siguió la pasión para siempre. Después cuando empecé como a descubrir más cosas de la vida, de la muerte, de las cosas que él había pensado a nivel social, ¿no? Lo que pensaba sobre el teatro, fue como una identificación todo el tiempo. Y en una obra esta que hago de Requiem para Lorca, decía ahí, porque tengo 38 como él cuando lo mataron. Bueno, ahora tengo muchos más años y sigo diciendo que tengo 38 en la obra. Pero era como una gran identificación, ¿no? con él, con su obra. Y bueno, después de muchos años de ese trabajo con Mónica, volví a decir ahora, cuando volví de Bélgica, de trabajar juntos en esto de hacer algo sobre Lorca. Primero iba a ser sobre las mujeres, luego sobre los muñecos, y entonces, bueno, como 25 años después, estamos trabajando juntos. Bueno, y con Clelia ahora también, que ha sido una gran sorpresa ahí, conocerla en el siglo lorquiano, y bueno, ahí empezamos también como una amistad muy fuerte, y con esta pasión lorquiana que nos une a los tres. Lorca es redescubierto en forma permanente. En estos últimos años hay nuevos grupos de estudios, se sigue representando, es uno de los autores que más se ha representado a lo largo de la historia del teatro. Hay una especie de fascinación y siempre hay algo nuevo por descubrir o refundar, ¿no? Con respecto a su pensamiento crítico, a su modo de ver el mundo. ¿A ustedes hay algún aspecto de la obra de Federico que les parece que aún no está revelado y que valdría la pena dar a conocer? ¿Se les ocurre alguna idea con respecto a esto? Bueno, ahí... bueno, Perdón, Rodrigo. No, dale. Perdón, ¿les parece que sigamos ese orden? Clelia, Mónica, Rodri, ¿les parece bien? Sí. Bueno. Bien, así no nos tapamos. Genial, gracias. Miren, yo en 1996 fui a España y estuve con la hermana menor, con Isabel. Y me acuerdo que me dijo que lea toda la obra de Lorca. Fue un consejo buenísimo. Yo sigo leyendo y descubriendo cosas. Hace un par de años en el Tole Tole hicimos una charla sobre las inquietudes filosóficas y espirituales del Lorca adolescente.
Es un material que se conoce poco. La vez pasada estaba compartiéndolo con Rodrigo y él me estimulaba para ver si escribía algo sobre el tema, porque es de una precocidad impresionante, y de una profundidad y una inteligencia increíble. Esa es una dimensión por ahí poco conocida. Y después también todo su aspecto de compromiso con la Segunda República Española, que tiene que ver con el Lorca maduro, lo que se puede decir maduro con una persona que murió 2 meses después de cumplir 38 años, digamos, con su última época, con la barraca, con todo el compromiso con la República. Ese es un aspecto que mucha gente no conoce. Se quedan con el Lorca pintoresco, estimable, ¿no?, del romancero gitano, o con las obras de teatro más conocidas, que por otro lado no son las que él más estimaba. Él estimaba más ese teatro que no se podía representar. Esa es mi impresión. Es como si Federico fuera un diamante con muchas facetas. Te vas dando vuelta y cada vez encontrás una faceta nueva. Y es notable, nunca termina de asombrarnos cómo en tan pocos años pudo construir tanto. Claro, es como inacabable, ¿no? Siempre hay una dimensión nueva a descubrir. Moni. A mí, más que descubrir nuevas cosas en su obra, me llama la atención lo que dijo una vez la mamá de Rodri, y que yo lo he constatado. Lorca es un duende, y he tenido experiencias donde realmente se me ha parecido como duende. Una vez llevábamos la obra Por el cielo va la luna a una localidad en el interior de Córdoba, que es La Cumbre, y el teatro que teníamos era un salón de cine, y teníamos que colgar una enorme luna de mimbre, y no había dónde engancharlo, porque era todo de plástico blanco. Y el techo estaba muy alto y podríamos, pero no teníamos una escalera, que además no podía apoyarse en ningún lado. Y salimos afuera del teatro a buscar por la calle a ver si encontrábamos algo, y encontramos justo enfrente del teatro una cuadrilla de PEC con esas escaleras que se sostienen solas. Entraron al teatro y nos colgaron la luna. Y antes nosotros habíamos estado hablando del duende de Lorca, si nos podría acompañar en este lugar tan bello que es La Cumbre. Y ahí estuvo, porque la persona que lo colocó tenía el mismo, la misma ropa que usaba Lorca en la barraca, ese overol, y en otros momentos también apareció mágicamente. Y la otra cosa que siempre me llama la atención es cómo su obra, yo me pregunto, ¿por qué es tan vigente la obra? Y creo que hay categorías de análisis que tanto están en Nietzsche, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, como el sostén de la gloria que fue el arte griego en el siglo V a.C., las categorías que tiene Pichon Rivière sobre lo siniestro y maravilloso, que se aplican a su obra, y me acuerdo cuando él habla de que España es el país de los perfiles. Y hay en su obra esa oposición entre lo confuso, lo que tiene límites borrosos, y de pronto un corte. Y yo creo que esa tensión hace que su obra sea tan viva entre estos pares de opuestos. Bien, qué interesante tu apreciación. Un poco con la respuesta, Mónica, se me adelantó en la próxima pregunta, que justamente era ¿qué es el duende de Lorca, del cual tanto se habla, ¿no? Y que fue creando alrededor de esa idea un mito. Y sí, aparece también el valor de lo siniestro en la obra de Lorca, que me parece a mí también como una dimensión fascinante para analizar. Rodri. Y, por ejemplo, con respecto a esto de lo siniestro, en una de las cartas que estamos trabajando con Clelia, una carta muy joven, él dice que hay como muchos Federicos que están como planchados y hay otros que están por nacer, pero que él dice todavía no he nacido, ¿no? Todavía tengo en mi interior un interior postiche, falso. Pero dice algo, dice, mi mamá, Doña Muerte, me había dado las llaves del tiempo. A mí nos sorprendía cómo habla así de la muerte, con una familiaridad, ¿no?, muy, muy cercana, con mucho cariño. Mi mamá, y a la vez con respeto, Doña Muerte. Bueno, esta figura de la muerte está presente todo el tiempo. Por eso este año, cuando pensábamos un eje para el ciclo,
pensábamos esto de pasión y muerte, pasión, pero todas las pasiones, porque no dejó ninguna por transitar, tanto la pasión amorosa como las pasiones que tienen que ver con el odio, con los linchamientos que aparecen en sus obras, a las personas que se salen un poco del cauce, bueno, todas las pasiones que aparecen tanto en su poesía como en las obras de teatro, y en su vida también se pueden explorar, y la muerte como también omnipresente, ¿no? Una muerte presentida muchas veces en los poemas, muchas veces él dijo, no van a encontrar mi cuerpo, voy a morir, nadie va a saber dónde voy a estar. Tiene como varios poemas donde esto aparece. La muerte como personaje, también en algunas de las obras, que directamente la muerte es un personaje más que interactúa con los demás. Bueno, y siempre esta cosa junta, ¿no? Al mismo tiempo, a veces en una misma frase, las dos cosas juntas. Entonces, bueno, eso, o el público, por ejemplo, vos preguntabas también sobre las obras menos conocidas, y bueno, esas obras que se han llamado obras surrealistas o obras imposibles, ahí había como algo muy novedoso, muy moderno del teatro, algo que su época no pudo apreciar, no supo ver, pero que después ahora vemos que es totalmente vigente, ¿no? Bien, estaba pensando, al principio pasamos el video donde está actuando Alfredo Alcón, y Alfredo suscribe a una forma de representación, ¿no? A una forma de actuación posible de Lorca. Pensando que estamos en el siglo XXI, y esto es una pregunta que seguramente admite múltiples respuestas, pero ¿cómo piensan que hoy en día debe actuarse Lorca? ¿Cómo se actúa Lorca? ¿Con qué tipo de poética? ¿Cómo es esa actuación? Me parece que Alfredo Alcón es la voz de Lorca. Más allá de que él lo vivía con una absoluta pasión, como todos nosotros, siempre recuerdo que en una entrevista él decía, recitar a Lorca es para mí una forma de militancia. Yo me inclino por respetar los textos, no me gustan las versiones argentinizadas que hemos visto, o que tratan de inventar algo porque es transgresor, pero que no respeta la esencia del teatro de Federico. No sé si habría una manera distinta de hacerlo. A mí no se me ocurre, pero quizás exista, por supuesto. Bien, es un buen disparador para pensar, ¿no? ¿Qué modelos heredamos y estamos dispuestos a romper como esas dinámicas de actuación? O si no es necesario, y quizás en ese sentido hay que ser más tradicionales para sostener justamente un espíritu que en definitiva evoca una obra. Está bueno como para abrir esos ejes. ¿Qué se te ocurre, Mónica, con respecto a estas ideas que circulan? Yo creo que estamos en un tiempo de pluralidad de lenguajes, y todos los lenguajes son válidos. Creo que no hay una forma. Creo que tenemos que dar la libertad de buscar nuevas maneras, y no bajar una línea, ¿no? Estamos en un tiempo de incertidumbres, y hay que aceptarlo, porque de la incertidumbre volverá desde este caos en que estamos viviendo. Creo que con las múltiples posibilidades, ideas y descubrimientos se va a reorganizar este caos de alguna otra manera. Así que creo que tenemos que darnos libertad de búsquedas. Bien, hay algo de la convivencia de formatos, ¿no? De estéticas, de poéticas, ¿no? Claro. Como que todo convive, sería, irías más por ese lado. Sí, ¿Y vos, porque Rodri? Sí. de todas maneras, No, perdón, vos. la palabra de Lorca, la palabra es tan potente, tiene tanto arcaísmo adentro, y que es atávica, así que no nos podemos perder demasiado si seguimos su palabra. Claro. Sí, pienso que
Sí, como dice Mónica, ¿no? Hay la palabra poética, además, que evoca otras cosas. Y es una palabra que invita a la imaginación, digamos, invita a... y está, todo su teatro está poblado de imágenes, llenos de imágenes. Entonces, creo bueno, que depende de la sensibilidad de cada intérprete, de cada director, directora, directores, ver cómo eso resuena hoy en el presente, ¿no? Y me viene a la memoria algo que él dijo en esa charla sobre teatro, que fue muy, muy conocida, donde él hablaba de un teatro que podía ser una escuela, ¿no? Una escuela donde se pusieran a prueba las morales viejas y equívocas y pudiera haber otras nuevas, pero también hablaba de la forma, ¿no? Y decía que sí, bueno, proponía como una experimentación en la forma, pero también en la manera de decir, decía que sobre todo no había que exagerar, que él le pegaría con un palo al actor o la actriz que exagera, porque tendría algo como, un poco como lo que decía Hamlet, ¿no? Adaptar la acción a la palabra a la acción. Bueno, creo que va por ahí, como, y es un mundo que nos invita a pensar, a imaginar, a sugerir. Entonces, y es muy de las entrañas también, al mismo tiempo que está todo como la palabra muy pulida y esa palabra y no es otra, muy precisa, también nos invita a desbordarnos con la fantasía, con la imaginación, y a que a cada uno, bueno, vea de qué manera es mejor hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo ha habido obras de títeres sobre Lorca, ha habido pero bueno, propuestas más escucha. clásicas, otras cosas como más experimentales, y siempre, bueno, es eh, respetar eso, ¿no? De qué pasa con el teatro hoy en general, y cómo a cada uno le resuena, me parece. No hay que entrar en el momento. Bien. Estaba pensando en todas las reverberancias, ¿no? Cómo nos interpela el teatro de Lorca y toda su poética hoy en día, y pienso en la cuestión vinculada a la perspectiva de género y a las diversidades, y cómo en ese sentido Federico García Lorca fue muy de avanzada, muy precursor. ¿Qué se les ocurre con respecto a esto, ¿no? En cómo su obra hoy en día se hacen relecturas y dialoga perfectamente con este momento en el que estamos viviendo, ¿no? De avances tan revolucionarios donde la mujer es protagonista, bueno, de un montón de luchas y transformaciones que se vienen gestando. ¿Qué les parece con respecto a esta idea? Yo pienso que Lorca es un precursor del movimiento feminista, aunque no se llamara el mismo feminista, porque en toda su obra, de punta a punta, hay una defensa y una comprensión muy profunda de la mujer. No solo en las protagonistas, en Yerma, en Bernarda, o Doña Rosita, sino también en lo que su teatro aparece como las mujeres de pueblo. Justamente el año pasado con Mirta Mato hicimos una conferencia a limón, ahí en el Tole Tole, sobre la voz de la mujer de pueblo, es decir, las amas, las criadas, la Poncia, por ejemplo, de Bernarda Alba, y cómo él ubica, no solo en el teatro, sino en las conferencias sobre las nanas infantiles, la gran importancia que tiene la mujer de pueblo, la mujer humilde, en la crianza de los niños españoles y en la transmisión de las tradiciones. Siempre en el teatro la mucama, la criada, es la que trae el sentido común más profundo, la que puede plantear una sexualidad más libre. Por ejemplo, cuando en Bodas de Sangre la preparan a la novia y la mucama le dice qué es un casamiento, es un hombre, una mujer y una cama, y nada más que eso. Y buscando así textos de Federico relacionados con la mujer, en el libro que escribió el hermano Francisco, Federico y su mundo, él cuenta que desde muy pequeño Federico optó por las personas más vulnerables, más humildes. Él tiene un texto escrito a los 17 años, seguramente ustedes lo conocen, que se llama Mi amiguita rubia.
y que él relata su primera experiencia con la miseria a partir de una amiguita que tuvo en Fuente Vaqueros. Se describe a sí mismo, decía, yo era un niño rico, un mandón, y un día, bueno, conocí a mi amiguita rubia, fui a su casa y me di cuenta de lo que era la miseria y sentí vergüenza de mis ropas. Y a partir de ahí hace una reflexión, viene a recordar que tenía 17 años, era un adolescente, acerca de lo que le ocurre a las mujeres pobres de Andalucía, de su destino de maternidad reiterada y la muerte en los partos y la muerte en los hijos. Y termina diciendo esa carta, cuando pienso estas cosas, entro en un verdadero caos espiritual. Y de una manera más divertida, cuando estuvo por acá en 1933, 34, le preguntaron en Montevideo por qué todas las protagonistas de sus obras eran mujeres. Y él dijo, porque son mucho más interesantes. No Claro. sé si conocían la anécdota, ¿no? Sí, sí, claro. Y además dijo, no hay tan buenos actores varones. Sí, sí. Un posicionamiento muy claro desde el vamos, porque además no solamente tenía 17 años en la anécdota que relatás, sino hay que pensarlo en contexto, en el tiempo en el que vivía, digo, ¿no? Claro. Y bueno, eso es como muy increíble. Mónica, 1919 debe ser. en En 1919. En el 19. Bien. Moni. Sí, bueno, yo de manera semejante pienso que a través de la denuncia de la situación de la mujer, Lorca denunciaba una injusticia social, porque era la zona de la sociedad más vulnerada, más explotada, más sometida, ¿no? Vemos la casa de Bernarda Alba, donde esa madre ocupa el lugar del patriarcado y las encierra hasta que enloquecen las mujeres adentro, ¿no? Y la única salida es volverse loca, como la Josefa, vieja ya, la abuela que se quiere ir a la orilla del mar a tener muchos hijos con pelos de color blanco como ella. No había salida para la mujer y él denuncia eso. Y por otro lado, al lado de la denuncia de la mujer que por ahí solo se salvaba a través del matrimonio, ¿no? Con la Rosita, la soltera, que espera la redención de ella a través de este hombre que nunca va a llegar, pero que lo sigue esperando porque no tiene otra manera de poder plantarse socialmente reconocida. Y por otro lado, es una maravilla la valoración que hace de la mujer de pueblo, ¿no? Yo he sido una mujer de faldas en el aire, toda la vitalidad la ponen esas mujeres. Y como decía Clelia, en las nodrizas, que son las que les cantan a los niños ricos, las canciones donde está toda la sabiduría antiquísima del pueblo, que lo va nutriendo a través de la leche, y de esa manera la cultura llega a estos niños ricos. Sí, sí, es increíble la construcción que él hace sobre la potencia femenina, ¿no? Claro. Es un teatro eminentemente político y robustecido en ideas absolutamente comprometidas, ¿no? No es un teatro o una poesía tibia. Rodri, en tu caso se me ocurría, pensando en las reverberancias que tiene con el presente, que vos le ponés el cuerpo también como actor, y había algo también de lo trans que aparecía, ¿no? Vos interpretando mujeres, digo, y cómo pusiste el cuerpo. Sí, pensaba un poco también en lo que decían Clelia y Mónica, y lo que vos preguntás, que si bien en la poesía, digamos, está muy fuerte la denuncia de las injusticias sociales, sobre todo
en la poesía él habla de los gitanos, en otras habla de los negros, en otras habla de los homosexuales, y en su teatro, en este Imposible, también habla de los homosexuales, pero en el teatro más clásico, que conocemos más, pero también en el teatro de títeres, ¿no? En el teatro, en estas grandes tragedias que él hizo, o dramas, y también en las obras de Cachiporra, en todas hace una denuncia muy fuerte de la situación de las mujeres de diferentes maneras, tanto la que no se casa, tanto la que no puede tener hijos, etcétera, ¿no? Como diferentes maneras de sojuzgamiento. Y también algo que pone muy sobre el tapete, y es muy importante me parece, es el tema del derecho al placer femenino, que en la época causó un revuelo impresionante, porque imaginemos la España pacata, católica de los años 30, y que siguió mucho tiempo así, donde había manuales, por ejemplo, había uno que se llamaba Sé Pura, que una alumna una vez su abuela había tenido ese manual donde le explicaba cómo ser pura, y le decía, bueno, que había que defender la virginidad como un león y morir antes de perder la virginidad, cosas espantosas. Y él en su teatro, por ejemplo en Yerma, pone el derecho al placer, ¿no? La vieja le dice a Yerma, pero ¿cómo? Los hombres tienen que deshacernos las trenzas, tienen que darnos a beber agua en la boca, tienen que tener cosquillas cuando... Y ella dice, no sé, me lo dio mi padre, no sé. Bueno, o Adela que dice, aunque me quemen, voy a estar con este hombre, ¿no? Aunque que en esa obra también hay como un linchamiento, y Bernarda dice que le pongan carbón ardiente en el sitio del pecado, y todas dicen, sí, bueno, por una mujer adúltera. Entonces, bueno, está ese planteo muy, muy fuerte, ¿no? Y como dicen Clelia y Mónica, es como, sí, feminista antes de llamarse feminista, o de decirlo. Pero él también decía que se identificaba mucho con sus personajes femeninos, y por ejemplo, hablando de Doña Rosita, él decía que era la más pequeña de sus hijas y la más querida. Y en algún punto da a entender que él se siente también como Doña Rosita, señalado por el dedo, él siendo homosexual en un lugar pueblo, en una ciudad chica, siendo, bueno, es como igual a la que no se casa, ¿no? Y por eso en la obra mía, en Requiem para Lorca, hago ese personaje, que, bueno, Halcón también había dicho ya ese monólogo de Doña Rosita, y antes Andrea Julia, que es otra lorquiana, también en una obra había planteado esta relación entre Lorca como Rosita, ¿no? Como algo que hay como un espejo ahí. Y bueno, eso digamos que me parece que es una voz de denuncia que en la época le tiraban con cosas, decían que era blasfemo, que era una inmundicia, que los fiscales deberían prohibir esas obras, Yerma, por ejemplo, la gente tiraba cosas. Era un teatro que era visto como una tribuna política, como él decía, donde se ponen a prueba las ideas, ¿no? Y donde se defienden ideas también. Entonces, eso. Y también en las obras de títeres, de forma más graciosa y pintoresca, hace decir a Rosita, por ejemplo, que se quiere acostar con un becerro, con un nonato, con un general, con un borriquito. Bueno, lo hace de manera chistosa, pero no deja de meter el dedo en la llaga ahí sobre ese patriarcado tremendo, ¿no? Donde los padres vendían a las hijas, donde donde no había derecho al placer y a la libertad sexual. Increíble Una esto cosita de... Sí. que él no deja también de afirmarse en su homosexualidad, y lo hace de una manera medio velada, porque en su época no podía hacerlo, pero él dice, yo tengo una azucena imposible de regar, pero él lo dice. Sí. Sí, justo ahí va a ir Mónica, pensaba en el elogio del goce y cómo él desde su obra se la arregló no solo para abarcar el amplio espectro de toda la temática universal, porque parece que no se le escapó nada, sino también para hablar de él mismo en los términos sí, del goce, de la sexualidad, ¿no? Y siempre poniendo ahí a la mujer totalmente empoderada, me permito ese término tan vigente. Y pienso también que hay algo del universo del cuerpo muy pregnante, ¿no? El cuerpo de la mujer en la obra, y en ese sentido preguntarte, Mónica, vos que sos coreógrafa, estás relacionada con la danza y has hecho espectáculos que van en ese sentido, ¿cómo te parece que tiene que ser un cuerpo lorquiano que danza? ¿O cómo trabajaste vos a Lorca en la danza? ¿Qué te interesó de eso? ¿Por dónde fue tu búsqueda? ¿Qué preguntas te hiciste? Sabés que yo tuve la gran suerte de ser alumna de Fedora Velasturi, que creó un sistema
bueno, de trabajo desde la lengua es la que mueve, abre el cuerpo, y con ella empezamos a experimentar qué formas tomaba el cuerpo diciendo a Lorca. Me acuerdo que trabajábamos el verde desde la lengua, ¿no? Una zona de la lengua se relaja, otra zona tiene fuerza, y decíamos la palabra y el cuerpo solo tomaba la forma. Era la palabra la que iba dirigiendo el movimiento del cuerpo. Y yo he trabajado de esa manera, la palabra sin pensar en su sentido lógico, sino la sonoridad, porque en la poesía la sonoridad comunica sentido. La sonoridad de la palabra ya es un canal de sentido. Y esa experiencia fue muy bella con Fedora. Y esa es la manera en que yo trabajo, ¿no? Cómo la palabra va modificando al cuerpo. No sé si Bien. respondo tu pregunta. Sí, por supuesto, y me abre para seguir preguntándome cosas. ¿A vos qué te pasa con el tema del cuerpo, Cleia, en escena? Porque también vos, cada vez que das una conferencia o actuás, tenés que ponerle el cuerpo. ¿Cómo te relacionás? ¿Cómo llevas la poesía de Lorca a tu cuerpo? No sé qué idea se te ocurre con respecto a eso. Mira, yo fui formada en el método Stanislavski con Krila. Me desentiendo del cuerpo. Como dice Mónica, me concentro en la palabra, en hacer imágenes de lo que estoy diciendo, y el cuerpo va acompañando. Pero en el teatro lorquiano la palabra es fundamental. La gente del grupo de Voces Lorquianas se ríe porque cuando cambian una palabra de Federico yo me enojo como si fuera un pecado mortal, ¿no? Pero que la palabra tiene mucha riqueza. Mónica hablaba del romance sonámbulo, del verde que te quiero verde. Y me acuerdo que un escritor, Wimpy, que por ahí ustedes no lo conocieron, uruguayo humanista, señalaba, ¿no? Si uno dice verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, en realidad no está diciendo nada, pero es bellísimo. Porque hay algo más obvio que el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Lo que pasa es que Lorca lo dice con una música, porque esto también es muy importante en toda la obra de él. Él era músico, digamos, comienza Claro. como músico, como pianista. Entonces todos sus textos tienen ritmo. Cuentan los que trabajaron en la barraca. Yo tuve la alegría de conocer a una señora que trabajó en la barraca, María Carmen García Antón, que él era pero como un relojito. Las intervenciones de los actores tenían que ser como un reloj, con una precisión absoluta, con ritmo. Y eso viene de la música. Bien. Bueno, ahora los voy a poner en un brete. Seguramente intuyo que me van a contestar que las dos cosas, pero si tienen que elegir una especie de juego, ¿se quedan con el Lorca poeta o con el Lorca dramaturgo? Ah, ¿y por qué sería? Lo que pasa, y eso lo dijo el crítico, el único crítico que defendió la primera obra de Lorca, El maleficio de la mariposa, que fue un fracaso total, ustedes lo saben, ¿no? La estrenó creo que tenía 22 años, y el único crítico que lo defendió dijo que era evidentemente un poeta que llegaba al teatro, pero que le faltaba la cosa dramática aún. Yo creo que fundamentalmente es un poeta, que terminó apasionado con el teatro y dedicó toda su fuerza y energía al teatro. Pero me parece que es una mirada, una interpretación poética, siempre. Esa es me resulta muy difícil dividirlo. Me parece que el teatro de Lorca es poesía, él lo dice, me acabo de acordar, es poesía que se levanta y se coloca en la escena. Bien. Pero él lo define así, ¿no? Bien. Mónica. Bueno, para darte el gusto en cuál me quedo, yo en el poeta por lo mismo que dice Clelia, porque si su teatro es bello, es porque es un teatro poético.
Es decir, ¿qué es la poiesis? La creación de una nueva realidad, ¿no? Y esa nueva realidad, dada en imágenes, está presente en su teatro. Pero en la poesía está como sintetizada y mucho más condensada. Es como decir, Bachelard, por ejemplo, dice que una imagen poética es como una piedra que cae en un estanque y va generando círculos concéntricos que se abren, se expanden. Y yo siento eso con la poesía de Lorca, ¿no? Que sigue resonando adentro de mí, ¿no? Una imagen, como esa piedra, tac. Por eso para mí fundamentalmente es poeta. Bien. Rodri, no Sí, quiere elegir, no hay que elegir igual, pero es un juego, estamos jugando. Yo creo que también, como dicen Clelia y Mónica, su teatro es fundamentalmente poético. Incluso hay grandes, no sé, textos completos que son poesía directamente, que son ya sea en verso o en prosa, digamos. Pero su texto, sí, es un teatro poético, eminentemente. Pero bueno, como yo hago teatro y soy el nombre de teatro, me quedo con el dramaturgo porque ya incluye al poeta. Bien, bien. Y además porque para él el teatro era una herramienta de transformación social y era la posibilidad de comunicar a un público una serie de cosas que podían modificar la sociedad, digamos. Entonces, en ese sentido, creo en eso que él dice, ¿no? de que el teatro puede cambiar el mundo. Entonces, me quedo con el dramaturgo que incluye al poeta. Bueno, yo también me quedo con el dramaturgo, así empatamos, y entonces no tenemos que elegir. Hablando de elegir, y pienso en nuevas generaciones, si tuviesen ustedes que acercar a nuevas generaciones a la obra de Lorca, ¿qué libro o qué poema o qué obra le recomendarían, le dirían, empezá por acá? Bueno, si es alguien que está acostumbrado a leer, no es la primera literatura que aborda, sin ninguna duda Poeta en Nueva York, porque me parece, digamos, el poemario, el mejor poemario de Lorca, y en este momento de una absoluta vigencia, donde él de una manera casi profética, 1930, cuando va a Nueva York justo con el crack de Wall Street, está preanunciando lo que estamos viendo en estos días. En una sociedad deshumanizada, que persigue a los más vulnerables, denuncia el racismo. Tiene un poema maravilloso que es El grito hacia Roma, donde denuncia todas las instituciones y termina diciendo algo que tiene una vigencia total, que se cumpla la voluntad de la tierra que da su fruto para todos. Entonces, creo que en la circunstancia que está viviendo la humanidad en este momento, Poeta en Nueva York es el libro. No sé si es el más fácil, pero que una cosa sea fácil. Hay un poeta, Rainer Maria Rilke, que él decía que una cosa sea difícil es un motivo para hacerlo. Sí. Genial esa idea. Yo empecé a los 14 años con Poeta en Nueva York y me pasó eso. Tuve muchas dificultades para entender y después, bueno, lo retomé años después. Pero sí, excelente recomendación. Moni. Y depende a quién lo trates de introducir. Yo estoy tratando de introducir al mundo lorquiano a una nietita mía de 3 años, a unas sobrinitas de 4, y entonces a través de poesía, de La mariposa del aire, y que sientan la musicalidad y puedan bailarla, por ejemplo. O de El lagarto está llorando, esas poesías que pueden ser más para niños. Bueno, yo estoy en esa etapa de introducción de los pequeñitos. Hermoso. Eso es militancia, Mónica, lorquiana. Me encanta, hermoso. Y qué bueno también pensar en ese público, ¿no? Ya desde pequeños que puedan tener
una relación con la obra de Lorca, me parece hermoso. Rodri. ¿Podemos pedir a Mónica que diga la poesía de Mariposa del Aire, que es cortita y es hermosa? Obvio. ¿Que la diga? Me encantaría, nos encantaría. Me faltaría la mariposa, mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, no te quieres pararte no quieres, mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí. Mariposa, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Y es una escena de la zapatera prodigiosa. Exacto. Sí, no sabía. Me gustaría, Martín, contarles algo, justo que estamos tocando de Mariposa del Aire. ¿Puede ser? Por supuesto. Cosas que uno se va enterando y que son muy lindas. Hace unos 3 años una amiga docente me mandó un pequeño video. Hizo una maestra que trabaja en un colegio en una villa de la ciudad de Buenos Aires, y que un año les enseña Machado, y ese año les enseñó Lorca, a chiquitos de 7, 8 años. Justamente el video era Mariposa del Aire, todos los pibes del grado recitando este poema. Chicos muy humildes de una comunidad boliviana cercana, ¿no? Y vos veías a los cositas hablando de Lorca, y después la maestra les preguntaba, ¿y cómo era Federico? ¿Veía televisión? ¿Se quedaba en la casa? Y los chicos decían, no, él salía a la calle, hablaba con la gente, quería que el mundo sea mejor. ¿Y qué pasó con él?, le preguntó la maestra. Y lo mataron. Era conmovedor. Y hoy me escribió una señora de Mendoza, que la hija es maestra en un colegio García Lorca, es un colegio rural en una zona desfavorecida. Y hoy, por primera vez, nunca habían hecho algo de Lorca, mandaron algo en forma virtual y se engancharon todos los profesores y pibes, y está circulando García Lorca. Es decir, que las nuevas generaciones nos van descubriendo, Martín. Yo lo veo mucho, los jóvenes que los vas conociendo se apasionan. Es inagotable. Por eso es un clásico. Por eso es un clásico. Hay algo que dijiste recién, Cleia, que me parece que es hermoso como idea y que resume un poco este encuentro que hoy nos aúna, y un poco también para ir de a poco cerrando con esta charla hermosa, que es que Lorca quería un mundo mejor y trabajaba para eso, y eso se refleja en sus ideas, ¿no? Y bueno, sostuvo sus valores, ¿no? Y sus principios hasta el final. Es muy interesante. Quiero contarles que Lucas nos está escuchando desde París y nos manda saludos, dice que muy interesante el intercambio. María Inés desde México, también muy interesante el conversatorio, dice, manda saludos. Y Sara dice, qué buenas historias que nos están contando. Este último tiempito es para que me cuenten brevemente, me pasen el chivo, qué están haciendo, por dónde andan, un poco contaron al principio, pero lo repetimos, y también si tienen redes sociales, o en tu caso, en tu grupo de estudio, Cleia, Mónica, lo que quieras contarnos, y Rodri, como para ir cerrando, y alguna idea final sobre Federico, lo que quieran. Bueno, la idea final, que yo siempre digo, es Dios nos cría y Lorca nos reúne, porque nos vamos encontrando y tejiendo redes sumamente interesantes en todo el mundo, donde, por ejemplo, ya les contaré, en mi casa terminó una médica rusa que amaba Lorca, que vino desde Rusia para conocer Buenos Aires, y a Federico la conocimos de manera virtual. En este momento, yo hace ya 3 años que estoy con esta performance, Voces Lorquianas, que comenzó primero como un homenaje para el día del asesinato de Lorca, y después fuimos armando distintas cosas. Tenemos varias instancias, por ejemplo, la estadía de él en Buenos Aires,
con obras y anécdotas, escenas y canciones de cuando estuvo en Buenos Aires. Tenemos sobre el rol de la mujer, marcamos todo esto que estuvimos hablando recién, o lo que hicimos con Mirta el año pasado, la voz de la mujer del pueblo. Es decir, vamos enfocando distintas cosas. Teníamos programado funciones, bueno, nos quedó todo en suspenso, como a todos. El Círculo de Estudios Lorquianos, que también tiene una página en Facebook, lo formamos en Buenos Aires con Elena Bolegui, una gran investigadora de la obra de Lorca, y Mirta Mato, actriz que ustedes la conocen, y ha ido creciendo por esto de la virtualidad, y ya tenemos mucha gente, fundamentalmente de España, pero también de Latinoamérica. Mañana 6 de junio, una chica española nos pidió el permiso para hacer, sería desde las 13 horas hasta las 18 nuestras, un espacio abierto para que la gente comparta cosas sobre Lorca. Y también estoy en una agrupación que se llama Federico García Lorca, que son hijos y nietos de republicanos españoles, con sede en Buenos Aires, y hoy a las 19:30, también por Facebook Live, vamos a hacer una charla con poemas sobre el compromiso político de Federico con la Segunda República Española. Vamos a tomar el tema de su compromiso social y político. Bueno, después lo que te contó Rodrigo, estamos preparando a distancia el espectáculo de las cartas. De todo, Cleia, un montón. Qué bueno. Qué lindo que haya proyectos. Y Federico nos ayuda a vivir. Tal cual. Moni. Bueno, el proyecto en el que estoy es el que comparto con Rodrigo. Estamos trabajando sobre esta obra que parte del amor enorme que tenía Lorca por el teatro popular. Y su deseo, él dice que que lo que espera es, cuando fuera viejo, salir por los caminos a llevar el teatro a los niños que nunca hubieran tenido la posibilidad de entrar en una sala. Y el muñeco, a quien le cuente esto, se pone muy triste, como premonitoriamente. Bueno, esta obra es una ilusión para mí en este tiempo. Y me vino a la memoria, ahora que les decía de estas poesías de introducir a los niños, que hay otra que bien puede responder a tu pregunta de cuál sería el modo de llevar a escena a Lorca en este tiempo. Y él dice, no podría decirte, aunque quisiera, cuál es el secreto de la primavera, pues yo soy para el secreto lo mismo que es el abeto, árbol, cuyos 1000 deditos señalan 1000 caminitos. Es como un respeto a lo diverso. ¿Cómo podía escribir así? Qué increíble. Rodri, bueno, hermoso. Sí, aquí con estos proyectos lorquianos, con Mónica sobre los muñecos, basado en cartas, donde él habla de la pasión por los muñecos ya desde muy chico, también de esa primera experiencia que tuvo cuando el niño, que vino a un teatro de títeres al pueblo, entonces se volvió loco con eso, entonces pasó de dar misa, que era lo que hacía como juego, a hacer títeres, a hacer muñecos, ¿no? Y después, bueno, invitaba a todos los niños del pueblo, había como varias ahí anécdotas que cuentan, ¿no? Que los niños, que nunca, dice, venían los niños trabajadores, ¿no? Los niños que nunca habían visto teatro y venían a su casa a ver obras de teatro. Y él hasta el final, hasta el 36, seguía insistiendo en que quería montar los títeres de Cachiporra, que no pudo durante toda la vida, y seguía preguntando a compañías y a personas, a ver si montamos esta obra de los títeres de Cachiporra. Bueno, esa es una obra que estamos haciendo, muy, muy hermosa, y con Clelia, retomando una obra que hicimos en Bruselas con Raquel Castellano, una amiga sevillana, que trajo la idea de trabajar sobre las cartas de Lorca, que son preciosas también, cartas desde muy joven, desde muy chico, hasta el 36, la última carta. Muy triste la carta esa última, con mucho miedo, pidiendo que se saquen por favor algo que él había puesto en el diario, donde hablaba del fascismo y que le parecía que era inconveniente en ese momento y que le daba mucho miedo, que por favor lo sacaran sin que nadie se diera cuenta y que no se publicara. Y entonces con Clelia retomamos ese proyecto de las cartas y
vamos a estar los dos en escena y también un muñeco. Y bueno, y ahora estamos trabajando por teléfono, encontrando todos los matices de esas cartas espectaculares, ¿no? Muy, muy hermosos. Y yo quería terminar en esta parte de leer una cosita que él dijo hablando de su libro Poeta de Nueva York, bueno, que como dice Clelia, es tan actual, ¿no? Y tan fundamental. Él dice, en una conferencia que dio sobre ese libro, dice, y hablando de los afroamericanos, ¿no? Y me parece que es muy actual por lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y dice, yo quería hacer el poema de la raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor que tienen los negros de ser negros, en un mundo contrario, esclavos de todos los inventos del hombre blanco y de todas sus máquinas. Eso dice Lorca. Bueno, eso. Maravilloso. Para cerrar, bueno, Clelia, Mónica, Rodrigo, muchísimas gracias por el tiempo. Fue hermosa la charla, encontrarnos, intercambiar algunas ideas acerca de la figura de Federico García Lorca, que parece cada vez crecer más y amplificarse. Agradecerle a la gente que estuvo conectada, decirles que esta charla va a quedar en el perfil de Facebook de Tole Tole y del Ciclo Lorquiano, mandarles saludos a todas las personas que quedaron seleccionadas para esta cuarta edición del ciclo, y que bueno, que esperamos, una vez que retomemos las actividades, que nos volvamos a encontrar, abrazar en Lorca y llevar adelante una nueva edición. Así que bueno, de nuevo muchas gracias por su tiempo, por estar ahí, y espero nos veamos pronto. Gracias. Gracias. Gracias a vos, Martín.